Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado Pedir mal y se plantea la siguiente pregunta. ¿Existen oraciones de petición que hacemos mal? Rotundamente sí. El apóstol Santiago en su carta capítulo 4 versículos 3 al 5 nos dice: Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando pedimos y no recibimos es porque lo que pedimos lo hacemos con malas intenciones. Deseamos solamente aquello que nos dará placer. Santiago, cuando pedimos así, nos llama adúlteros, gente adúltera. No nos damos cuenta que cuando actuamos de la misma manera que las personas incrédulas que nos rodean, estamos perdiendo la amistad con Dios, nos convertimos en sus enemigos, lo mismo que ellas. No podemos tener amistad y desear cosas mundanas y tener amistad con Dios. Si queremos ser amigos del sistema mundano en que se vive, nos convertimos en enemigos de Dios. La palabra de Dios es bien clara y por medio del apóstol Santiago nos enseña que efectivamente se puede orar incorrectamente y no recibir porque pedimos mal. En Romanos capítulo 12 versículo 2 Pablo nos exhorta a no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, este sistema mundano en que vivimos. Más bien nos dice que debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas y que cambie nuestra manera de pensar. Entonces, y sólo entonces, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Oramos mal cuando lo que pedimos a Dios está basado solamente en cosas materiales. La afirmación del apóstol Santiago es tremenda, y es que a esto, pedir solo cosas materiales, lo llama adulterio. Nuestra traducción al castellano de la Biblia dice, oh almas adúlteras, pero en el original es una palabra sola, o solamente es una palabra que significa adúlteros. Cuando le pedimos cosas, solo cosas materiales a Dios, estamos siendo infieles a Él, estamos cometiendo adulterio espiritual. Es totalmente posible pedirle a Dios un bien material y que Él no nos lo conceda, porque ese bien sería objeto de idolatría, que es lo mismo que adulterio espiritual. Nuestro deleite, nuestro placer como prioridad ha de ser Dios y no que Dios sea un medio para conseguir cosas que amamos luego más que a Él. En Mateo capítulo 7 versículos 7 y 8 Jesús nos dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En el original dice lo siguiente: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Porque todo aquel, sigue diciendo Jesús, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Surgen preguntas. ¿Son estas palabras de Jesús una exhortación a usar a Dios como si fuera el genio de la lámpara? ¿Está Dios obligado a darnos siempre lo que pedimos? También es un rotundo no. Es claro que la realidad y la verdad de la promesa que Cristo nos hace no es otra que pedir con confianza la gracia necesaria, ese poder que nos capacita para vivir la vida cristiana auténtica, puesto que Dios nos la concederá y además cuando le priorizamos a Él y buscamos siempre su voluntad, Él nos provee de las cosas materiales que necesitemos. Así lo afirma el propio Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 32 y 33, donde Jesús nos dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, riquezas y cosas materiales, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego el versículo 33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las necesidades que podamos tener es una añadidura a nuestra labor, a nuestro trabajo de servir a Dios y trabajar en su obra. El pensamiento de la gente incrédula domina el deseo de poseer cosas y bienes materiales para su propio placer.
olvidándose de los demás, pero nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades y cuando lo ponemos a Él en primer lugar, Él las cubre, son añadidas. Por último, debo decir que en ninguna manera es nuestra intención, y mucho menos la intención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dejemos de orar por las cosas materiales. La Biblia enseña a orar sin cesar. También nos dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero la intención es que nuestras oraciones estén cada vez más saturadas por peticiones espirituales. Él nos quiere bendecir espiritualmente y que aún las peticiones por cosas materiales y temporales sean con el propósito de glorificar a Dios con nuestras vidas y aumentar nuestro gozo y deleite en Él, más que en nuestro propio deseo e intención. Dios nos quiere bendecir de manera espiritual, pero también con cosas materiales si las pedimos no de manera egoísta para luego olvidarnos de Él. Dios nunca nos va a conceder ninguna cosa que nos aparte de Él, sea lo que sea. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.